Se acabó la espera, es oficial. Ilia Topuria se enfrentará a Charles do Bronx Oliveira por el cinturón vacante del peso ligero de la UFC como main event de la International Fight Week del UFC 317. Finalmente, la UFC ha empujado a Islam Makhachev a dejar su título vacante, o si quieres verlo desde otra perspectiva, la UFC le ha pedido el cinturón y le ha dicho tráemelo aquí para que lo disputen Ilia Topuria y Charles Oliveira en ese combatazo estelar que vamos a tener en Las Vegas el 28 de junio. ¿Por qué sucede esto? Obviamente porque Islam Makhachev obtendrá directamente su oportunidad titular del peso welter, un título que ahora mismo está en manos del australiano Jack Della Maddalena. Y ojo, porque el propio Jack Della Maddalena ya está diciendo que le gustaría defenderlo en su tierra, en Australia, en Perth, de cara a agosto o septiembre, cuando se pudiera establecer ese evento numerado en aquellas lejanas tierras. La noticia es esta, se acaba la espera, se acaba la agonía en parte. Ilia Topuria contra Charles Oliveira, no por el cinturón interino, sino por el cinturón vacante. Una información, y lo podemos decir, que hemos ido dando aquí paso a paso. Ilia Topuria pelearía en la International Fight Week, no era por un cinturón interino, no existía esa opción encima de la mesa, cinturón vacante o cinturón indiscutido. Islam Makhachev obviamente ha sido muy preguntado, muy presionado incluso para que defendiera su título contra Ilia Topuria, pero su decisión también era firme, no le iba a dar la oportunidad, no iba a poner en riesgo su legado contra el ex campeón del peso pluma, contra el hispano-georgiano Ilia Topuria. Por lo tanto, decide abandonar la división y que ese cinturón lo puedan disputar el ex campeón de esa división, Charles Oliveira, contra Ilia Topuria. También aquí informamos de que iba a esperar Islam Makhachev hasta el 10 de mayo. Sucedió así. Y claro, si esa espera era por si perdía a Belal, atacar el cinturón del peso welter, muy raro hubiera sido que perdiera Belal y decidiera quedarse aún así en la división a defender contra Ilia Topuria. El tiempo apremiaba, quizá en otro contexto no hubieran presionado tanto, quizá para que Islam Makhachev, siendo el número 1 libra por libra con 4 defensas, tuviera que dejar su título, pero así ha tenido que ser, porque además no querían sentar un precedente de los cinturones interinos, que ya hemos visto lo que ha ocurrido en el peso pesado entre Thomas Pinal y John Jones. Pero esta es la noticia, la suelta Dana White. Charles Oliveira e Ilia Topuria se enfrentan por el cinturón de las 155 libras, de los 70,3 kilogramos. Esto es un auténtico combatazo, es una pelea entre dos superestrellas, una pelea además muy vendible en el mercado de habla hispana y que, lo hemos dicho siempre, Charles Oliveira es un nombre muy querido por numerosos mercados de todo tipo, Estados Unidos, obviamente Brasil, también los mercados de habla hispana le secundan. Charles Oliveira incluso entiende español, lo visteis aquí en una entrevista que le hice, que no tiene ningún tipo de traducción simultánea, simplemente yo preguntando en español y él respondiendo en portugués, entiende, y creo que en ese sentido va a ser muy vendible. Pero más allá de eso, es que es un auténtico peleón. ¿Dónde estaba aquí el kit de la cuestión? Si la UFC le iba a pedir el cinturón a Islam Makhachev, porque es que además salieron muchos comentarios en banda a comprarle todo el discurso a Islam Makhachev. Y aquí lo decíamos, está entre la espada y la pared. Tiene la opción de subir al welter, pero ojo, porque no van a querer hacer un interino. Ojo, porque no hay un motivo, no hay un argumento de peso para un interino. Lo utilizan ya como herramienta de lesiones. Y por lo tanto, no le quedaba otra que tener que ceder ese cinturón para que no se estancara la división y para que los que venían por detrás lo disputaran. Y en este caso la UFC ha decidido que son Charles Oliveira e Ilia Topuria, al que ya le habían prometido que esto iba a suceder en la International Fight Week el próximo 28 de junio. Se acabó las incógnitas, se acabó la espera. La UFC además, aunque tengo mucha constancia, lo hemos ido diciendo aquí desde hace mucho tiempo, que su idea, que su plan era hacer el Topuria Islam, y han empujado para ello, pero del lado de Islam argumentaron siempre lo mismo, no es un contendiente legítimo y no le iban a dar la oportunidad. Han preferido incluso dejar el título para subir al welter a buscar, y eso lo entiendo,
su legado, y su legado ellos consideraban que no estaba en una nueva defensa contra un ex campeón del Pluma, sino en la conquista de un segundo cinturón, aunque tuviera que pesar en su parte económica, entiendo, el dejar su título y el ya no tener el estatus de campeón. Pero es que además tenía una situación complicada, y es que sí, perdió el cinturón Belal Muhammad, pero ahora el campeón es Jack de la Madalena y la UFC quiere ir a esa tierra, a Perth, porque es de allí precisamente Jack de la Madalena, para que defienda el título, el nuevo campeón. Y le tocará a priori, veremos cómo se sucede el resto. Obviamente el anuncio es Topuria Charles y nos deja claro que esto sucede porque Islam deja su título. Veremos si finalmente tiene que ir a Australia, pero sería lo más lógico. De hecho, es que la UFC publica en redes sociales cómo le llama Hunter a Jack de la Madalena y hablan entre ellos como, ah, sí, Australia, pero venga, hagámoslo. Y le preguntaba como Islam y le decía Dana White, resolveremos esto. Obviamente con esta noticia ya todo nos apunta a que sería así, Australia, Jack de la Madalena contra Islam Makhachev. Pero habrá que esperar, por supuesto, porque ya habéis visto durante meses cómo constantemente puede ir basculándose hacia un lado, hacia otro, y en el contexto tan cambiante que es la UFC y que son estas grandísimas peleas titulares, hay muchos digamos, detalles y puntos de presión que pueden hacer que todo vaya basculando hacia un lado o hacia otro. Pero amigos, aquí lo dijimos, Ilia Topuria pelearía por el cinturón del peso ligero, iba a ser el vacante o el indiscutido. El indiscutido ha decidido Islam Makhachev que no sea, pero efectivamente el vacante será por el que dispute el combate Ilia Topuria buscando, ojo, ya conquistar su segundo cinturón dentro de la UFC. Esto sí que nos deja otra noticia que quizá no es tan agradable, y ojo, bendita noticia, y es que el Topuria Islam se nos aleja. No digo que vaya a ser imposible, pero sí se aleja. Y el plan, reitero, para la UFC siempre era hacer esta super pelea. Pero el hecho de que se vaya al welter Islam nos invita a pensar a que no volverá a bajar al peso ligero que tanto le cuesta dar y que tendría que ser Topuria el que fuera persiguiéndole, ¿no? Al peso welter para terminar pudiendo enfrentarse entre estos dos peleadores. Era la pelea de las peleas. Pero no perdamos la ilusión que quizá en algún momento se puede terminar dando. Y al final la UFC yo creo que habrá visto otra perspectiva favorable para ellos, y es que el hecho de que no se enfrenten también supone, y ojo, habrá que ver qué ocurre en este Topuria Charles, pero también supone que tienes a dos superestrellas en dos divisiones diferentes, sosteniéndolas y cerrando grandísimos combates en eventos numerados. Pero esta es la noticia, chicos. Ilia Topuria disputará el cinturón vacante contra Charles Oliveira. Decidme ya en los comentarios qué opináis de este duelo, qué opináis de esa subida de Islam Makhachev al peso welter, y por supuesto, suscribíos y dejadme un like a este vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.